pelea la batalla por tu familia y tenemos que aprender a pelear esa batalla por nuestras familias. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios y quiero llevarles a varias citas bíblicas. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 112. Salmos 112, versículos 1 y 2 dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito. Di conmigo: mis hijos tendrán éxito. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Y quiero empezar con esto porque yo creo, ¿cuántos somos padres? A ver, acá levanten la mano. Bien, pues la gran mayoría somos padres, ¿verdad? Y tenemos un interés de que a nuestros hijos les vaya bien. O sea, yo sé que podemos encontrar a veces padres que no es su deseo el que a sus hijos les vaya bien. Sí los puede haber, pero la verdad es que no es lo normal, no es lo común. Lo normal es que cuando yo me acuerdo, y se los he platicado, cuando pues yo nunca de joven, o sea, pues sí pensaba, ¿no? En algún día voy a ser papá, ¿no? O sea, como que, pues sí, es como parte de la vida. Pero nunca me había imaginado yo como papá. Eso no sé si es una cuestión del sexo masculino o si solamente soy yo. Porque las mamás, las mujeres están como desde chiquitas, ¿no? Pues les enseñan, ¿no? Que el bebé y a jugar a la cocinita. Y yo sé que ahora pues está toda esta cuestión de equidad de género y donde ya no les enseñes a las niñas que tienen que cuidar a los niños, ¿no? Pero es normal, ¿no? O sea, en la cultura, y creo que al menos cuando yo crecí, pues sí, las niñas, y yo a mis hijas todavía nosotros les compramos que el bebé y las niñas pues tienen el bebecito. Y verdaderamente como que las mujeres tienen un instinto maternal. Pero creo yo, tal vez puedo estar equivocado, pero pues yo nunca jugué con bebés. O sea, yo nunca estuve cargando bebés y todo. Entonces, nunca me imaginé como padre. Entonces, pues sabía que en algún momento yo iba a ser papá, pero no. Aparte yo soy el menor de mis hermanos, de los primos yo soy de los más pequeños de las dos familias. Entonces en realidad yo no tuve la experiencia de cargar bebés en ningún momento. Tal vez aquellos que son hermanos mayores pues sí vieron por sus hermanos. Y entonces cuando me acuerdo hace ya algunos años, cuando nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada. Y no lo esperábamos, la verdad no pensábamos que en ese momento iba a llegar Sofi. Estábamos ya casados, teníamos como tal vez un año y medio. Y de repente nos dimos cuenta que Pau estaba embarazada y fue como que, o sea, nunca me imaginé en este momento en específico en mi vida. Y no solo eso, sino que cuando cargo por primera vez a Sofi, pues o sea, así como que, es mi hija. Y fue como mi primer contacto con esa experiencia, ¿verdad? Pero es algo precioso cuando cargas a tus hijos por primera vez y entonces ahora tienes a un ser pequeñito que no sabe hacer nada y que no se puede valer por sí mismo. Y entonces esa bebé necesita, o ese bebé, todo de ti, ¿no? Todo, absolutamente todo. Está aprendiendo a respirar, no sabe hablar, bueno, todavía ni ven los bebés, ¿verdad? Cuando nacen no enfocan, y es completamente indefenso. Y ahí sucede algo precioso en todo ser humano que yo creo que todo ser humano debería de vivir. De tener un hijo. O sea, tener un hijo es la experiencia más bella que alguien puede vivir. Ser padre, convertirnos en padre. Y lo impresionante es el amor que uno tiene por sus hijos, ¿no? El decir, wow, es que cómo puedo amarle cuando este bebé no ha hecho nada por mí. Porque normalmente estamos acostumbrados a que amamos a las personas porque han hecho algo por nosotros.
¿verdad? O amamos a un amigo, o amamos a una novia o un novio porque hay cosas afines. Podemos platicar y nos gusta lo mismo, nos gusta ir a las películas o al cine o a lo que sea, y amamos a esa persona por sus hechos. Pero cuando cargamos a nuestros hijos, les amamos por el simple hecho de ser nuestros hijos. No necesitan sacarse 10 en la escuela, no necesitan graduarse de ingenieros, no necesitan ser una eminencia o ser personas exitosas. Les amamos simplemente por el hecho de que son nuestros hijos. Amén. Entonces, como hijos, esta bendición es hermosa. Dice Salmo 112: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Cuando nosotros tenemos un temor de Dios, cuando nosotros nos deleitamos en obedecer los mandamientos de Dios, fíjate la promesa que Dios nos deja. Versículo 2: tus hijos van a tener éxito en todas partes. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a obedecer sus mandamientos. Y con esto quiero hacer hincapié en lo que he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir, porque creo que esto es algo de lo más difícil. Ir a la iglesia no es suficiente. Sentarnos cada domingo en la iglesia no es obedecer los mandamientos de Dios. Hay muchas personas que por años y años y años se han sentado en la iglesia, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, pero aún así ni temen al Señor ni obedecen sus mandamientos. Y qué impresionante, qué impresionante el hecho de que ahí vienes a perder 2 horas de tu tiempo, sentarte en la iglesia sin tener un temor de Dios y sin querer obedecer sus mandamientos. Y muchas veces pensamos que por asistir a la iglesia, entonces mis hijos se van a portar bien, pero no es el hecho de asistir a la iglesia. Es el hecho de que yo tengo que aprender a temer de Dios y a decir, no, esto no lo puedo hacer porque no es algo que a Dios le agrada. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es decir, esto no lo puedo decir porque es algo que no bendice. Entonces tengo que parar mi boca, tengo que parar mis acciones, tengo que tener dominio propio porque no es algo que le agrada a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer los mandamientos de Dios, entonces nuestros hijos van a poder ser personas exitosas. Van a ser personas exitosas. Ahora, de todos los que levantamos la mano que somos padres, ¿cuántos quieren que sus hijos sean exitosos? Todos. Queremos que les vaya bien, les pagamos buenas escuelas dentro de nuestro presupuesto, les pagamos la escuela que pensamos que va a ser la mejor, les ahorramos para su universidad, tratamos de darles buena educación, buena salud, todo, porque queremos que cuando nosotros no estemos, ellos sean personas de bien, sean personas exitosas. Bueno, está muy bien pagarle buenas escuelas, está muy bien llevarlos al doctor, está muy bien nutrirlos con lo mejor que tengamos, eso es excelente. No dejemos de hacerlo, pero como padres hay 2 cosas que tenemos que hacer según lo que dice la palabra de Dios para que nuestros hijos sean exitosos. Número 1, tener temor de Dios, y número 2, obedecer sus mandatos. Obedecer sus mandatos, aun cuando esos mandamientos no vayan de acuerdo a lo que yo pienso, a las ideas que yo tengo. Si yo obedezco los mandamientos de Dios y yo temo al Señor, mis hijos van a ser exitosos. Porque la escuela no educa a hijos exitosos. La escuela, una persona exitosa no es una persona que llega a cierto grado profesional. Hay personas con buenos grados profesionales que no se sienten plenos, que no se sienten exitosos, que siempre están en búsqueda de algo mejor porque no encuentran felicidad. Entonces no solamente es el hecho de tener una licenciatura, y claro, hay que dárselas a nuestros hijos, hay que hacerlo mejor, pero eso no garantiza que ellos van a ser exitosos. No lo garantiza. Lo único que va a garantizar la felicidad de una persona es Cristo. Y vuelvo a lo mismo, no es venir a la iglesia. Y qué bueno que venimos a la iglesia, y qué bueno que estamos aquí, pero venir a la iglesia no es sinónimo de ser cristiano.
Venir a la iglesia no es sinónimo de ser hijo de Dios. Dicen por ahí, ¿no? Si tú te duermes en un garage, en un estacionamiento, no te conviertes en un coche, ¿verdad? Sigues siendo un ser humano. El hecho de venir a la iglesia no te convierte en un cristiano, no te convierte en un hijo de Dios. Entonces, por eso es tan importante aprender a temer de Dios y aprender a obedecer sus mandamientos. Y no solamente eso, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios. Sobre todo aquellos que tenemos hijos pequeños, porque bueno, cuando tienes hijos grandes, ya no les puedes enseñar a obedecer a Dios. Ellos han formado su vida. Sí puedes darles consejos, sí puedes darles ayuda, pero ellos tienen que aprender a obedecer a Dios. Pero si tenemos hijos pequeños, mi hermano, tú eres el primero que tienes que obedecer a Dios. A los hombres que estamos aquí, tú y yo tenemos que ser los primeros en obedecer a Dios, de honrar a Dios. Tenemos que ser los primeros en honrar a Dios. Y no solamente el domingo, con nuestras vidas. Tenemos que ser los primeros en no robar cuando tenemos la oportunidad de robar. Todos los hombres y mujeres que estamos aquí vamos a pasar por la oportunidad de robar, de verle la cara a alguien, de mentir, de estafar, de engañar. Y ahí es donde se prueba cuando un hijo de Dios verdaderamente dice: sabes que no lo puedo hacer. ¿Pero por qué? Es una buena oportunidad, te vas a ganar un buen dinero. Sí, pero los hijos de Dios no hacemos eso. Aun cuando se me haga el camino más fácil, el hijo de Dios no busca el camino más fácil. El problema del mundo, los problemas severos que estamos teniendo en la moral de este mundo es que se busca el camino más fácil. Cuando el matrimonio no funciona, me divorcio. Cuando esto no funciona, robo. Cuando esto no funciona, miento. Y tenemos que aprender a decir no. Porque ¿de qué sirve quejarnos de los políticos cuando hacen lo incorrecto si nosotros desde abajo estamos haciendo lo incorrecto? Entonces, como padres tenemos que tener cuidado, porque tus hijos no les importa lo que les dices, les importa lo que haces. Y si tú y yo solamente les decimos no robes, pero robamos, tus hijos no importa que les dices que no robes, ellos están viendo que robas y van a aprender a robar. Amén. Segundo punto el día de hoy. Bueno, el primer punto el día de hoy es: tus hijos tendrán éxito. Segundo punto el día de hoy. Quiero que vayamos a Nehemías capítulo 4. Libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Versículo 14. Dice así: luego, mientras revisaba la situación, está hablando Nehemías, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. No le tengas miedo al enemigo. Fíjate esto. Y este versículo es clave. Nehemías 4:14. No le tengas miedo al enemigo. Recuerda al Señor, quien es grande y glorioso, y lucha por tus hermanos, tus hijos, tus hijas, tus esposas y tus casas. Lucha por tus hermanos, tus hijos, tus hijas, tus esposas y tus casas. Mi segundo punto el día de hoy es: no dejes de pelear por tu familia. No dejes de pelear por tu familia. Cada momento que tú dejas de pelear por tu familia, el enemigo va a tratar de hacer algo por tu familia. El enemigo tiene recursos bastante interesantes. El día de hoy la tecnología prácticamente el enemigo la está usando para adoctrinar a nuestros hijos. Desde un pequeño video que pueden ver en YouTube hasta una película, una serie. Tristemente hoy hasta lo que se está enseñando en la mayoría de las escuelas es un adoctrinamiento incorrecto. Y el diablo no está descansando. El diablo está una y otra vez. Y como padres tenemos que aprender a pelear por nuestros hijos. Hay tantas cosas que el mundo hoy está ofreciendo a nuestros hijos. Ya no solamente pensemos en drogas, en alcohol, que verdaderamente son una realidad y están destruyendo vidas y familias, verdaderamente. Promiscuidad,
al por mayor. Falta de identidad a los hijos. Pero ese no es problema del gobierno, ese no es problema de las escuelas, ese es problema nuestro como padres, por no pelear por nuestros hijos. Y tenemos que aprender a poner orden en la vida de nuestros hijos, y tenemos que aprender a pelear por ellos. Tenemos que aprender a levantarnos cada día de nuestras vidas. Y di conmigo, cada día. Porque ser padre no es una tarea de una vez al año. Ser padre no es una tarea de una vez cada mes ni una vez cada semana. No, ser padre es una tarea diaria, constante, constante, constante. Y si tú y yo no le enseñamos principios buenos y de parte de Dios a nuestros hijos, el diablo le va a enseñar principios muy malos a nuestros hijos. Muy malos. Muy malos. Simplemente veamos las películas que hoy en día nuestros hijos están a su alcance, a un clic de distancia. Los videos que tienen nuestros hijos a un clic de distancia. Hoy en día tú y yo tenemos tantas cosas a solamente un clic que pueden destruir nuestras vidas y nuestras familias. Por eso hoy más que nunca tenemos que ser radicales. Y como dice este versículo, Nehemías 4:14, dice: no le tengas miedo al enemigo. Y quiero decirte, no le tengas miedo al enemigo, pero el enemigo tiene una visión. El enemigo tiene una sola visión, y es destruir y matar a tu familia. Eso es lo que el enemigo quiere hacer: destruir, matar y distraer y deshacer a tu familia. Y si tú y yo se lo permitimos, el enemigo lo va a hacer. Si tú, hombre, no te levantas firme a ser un ejemplo en tu casa, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, el enemigo se va a robar todo por no ser radicales en nuestras vidas. Muchas veces somos la Biblia utiliza una palabra que es la palabra simple. Y una persona simple es una persona que dice: no, ya luego se va a arreglar. No, no importa, ya luego se va, no, todo, sí, todo está bien. Y esa simpleza nos está llevando a la mediocridad, a la falta de excelencia y a la falta de valores. ¿Y sabes cuál es el problema? Que por ser simples, con los años nos arrepentimos por todo lo que debimos de haber hecho. Nos arrepentimos por todo lo que debimos de haber enseñado. Nos arrepentimos por todo el esfuerzo que debimos de haber hecho. Así que si tú tienes hijos pequeños, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de que tú y yo peleemos la batalla por nuestros hijos, por nuestras familias. Tenemos que planificar qué queremos hacer con nuestros hijos, porque si no, vamos a tener problemas muy grandes después. Y no empieza el domingo en la iglesia. No es el domingo en la iglesia. ¿Cuánto te puede enseñar un pastor en 2 horas cuando ves 10 horas de Netflix en la semana? ¿Qué va a pesar más en tu vida cuando ves 40 horas de YouTube en la semana? Lo que nosotros tratamos de hacer como pastores, las maestras y maestros de Life Kids, es enseñar a tus hijos en este tiempo. Pero 2 horas, 1 hora de enseñanza no es suficiente. Tú en tu casa tienes que enseñarle a tus hijos a orar. Tú en tu casa tienes que enseñarle a tus hijos a leer la Biblia, porque tú un día no vas a estar. Tú en tu casa tienes que enseñarle a tus hijos a buscar a Dios. Tienes que enseñárselos con amor, pero ellos tienen que aprenderlo de ti. No lo van a aprender de mí como pastor. No lo van a aprender de los maestros, porque para ellos los maestros los ven 1 hora. Hay maestros que ven 1 hora cada 15 días. Imagínate, aparte vienes a la iglesia 1 vez al mes. Tus hijos no van a poder aprender de esa manera. Tenemos que pelear por nuestros hijos. Yo sé que también aquí puede haber esposos que no tengan a sus esposas en Cristo, esposas que no tengan a sus esposos en Cristo. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Si nosotros como esposas y como esposos, dice la palabra, que nosotros tenemos que tener el mejor ejemplo, pero si nosotros no somos un buen ejemplo para nuestros esposos, ellos nunca van a querer venir a Cristo, jamás. Si somos un pésimo ejemplo, ¿cómo van a querer venir? Porque vamos el domingo a encerrarnos a un lugar. Nadie desea eso. Eso es lo que menos desea una persona. Lo que desea una persona es ver cambios de vida, cambios de mente, cambios de corazón, transformación. Que hagamos lo que hablamos, que practiquemos lo que tanto decimos. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amor es el ingrediente del cristiano. Y si nosotros no vivimos con ese amor, ningún esposo va a venir a Cristo, ninguna esposa va a venir a Cristo. Necesitamos el amor del Señor. Amén. Esa es la manera en la que peleamos. Por eso dice aquí: luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Quiero llevarte a otro versículo, Hechos capítulo 16, versículos 31 y 32. Hechos 16, 31 y 32. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Mi hermano, la salvación no es un juego. La salvación es una realidad. El día que tú y yo nos muramos, y es seguro que todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Y el problema, con todo el dinero que tú hayas hecho en este mundo, con todo el éxito profesional que pudieras tener, el problema está en el momento en el que tú y yo nos morimos. ¿En dónde vamos a parar cuando nos morimos? ¿Y sabes cuál es la situación? Que el mundo el día de hoy cree que se va a ir al cielo por hacer cosas buenas. Pero quiero decirte que nadie se va al cielo por hacer cosas buenas. Yo como pastor podré decirte: no, sí, yo soy muy bueno, soy pastor de una iglesia y por eso me voy a ir al cielo. Eso es una mentira. El hecho de que yo sea pastor no me garantiza irme al cielo. De hecho, hay pastores muy malos, muy malos, muy malos, estafadores, asesinos y muchas otras cosas peores. Obviamente no te garantiza el hecho de ser pastor, el hecho de ser sacerdote, el hecho de ser una persona que va los domingos a la iglesia, no garantiza tu salvación. Lo único que la garantiza es el hecho de entregarle tu vida completa a Jesucristo. Por eso este versículo, cuando este carcelero se arrodilla frente a Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice: tienes que creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que trae salvación a tu vida. Y si tú crees en Jesús, tú y tu casa serán salvos. Mi hermano, quiero decirte algo: Dios no tiene nietos. Entonces el hecho de que tú seas un hijo de Dios, el hecho de que tú seas cristiano, no garantiza que tus hijos lo van a hacer. No lo garantiza. Entonces, si tú y yo no tenemos una relación verdadera con el Señor, pues por más domingos que hayas acumulado, por más domingos que hayamos acumulado, si no hemos creído en Jesucristo, vamos a perder la eternidad. Y sabes, cuando tú y yo nos muramos, ¿a dónde nos vamos a ir? Quiero hacerte esa pregunta y quiero que te la hagas el día de hoy. Si el día de hoy tú y yo en la noche nos dormimos y nos morimos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque definitivamente hay algo después. ¿Qué va a pasar? Y sabes, el único que te garantiza eso es Jesucristo. No, pero yo nunca fui un asesino, no, pero eso no te lo garantiza. No, es que yo no maté a nadie, yo no secuestré a nadie, yo no era un violador. No, lo único que te garantiza la eternidad es haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y quiero recalcar eso, porque es creer en Jesucristo, no decir que creo en Jesucristo, es creer verdaderamente.
¿Crees en Jesucristo? ¿O solamente porque, bueno, pues mi esposa me trae a la iglesia a la fuerza? Pues mi hermano, yo lo pensaría ya 2 veces, porque todos el día de hoy podemos irnos a dormir el día de hoy y no despertar mañana, todos. Y por el hecho de que tu esposa te trajo, tu esposo te trajo, tus padres te trajeron a la iglesia, eso no garantiza que vas a tener una eternidad delante del Señor. Y la Biblia nos enseña que una eternidad lejos del Señor sería lo peor que podríamos tener. Ahora, si estás en este lugar, si estás escuchando este mensaje y de todas maneras tú no quieres creer en Jesucristo, wow, tal vez esa sería la posición más difícil por la cual alguien puede pasar. Negar completamente el nombre de Jesús. Yo creo que es un buen momento para pensar y decir: Señor, verdaderamente quiero creer en ti y quiero entregarte mi vida por completo, por completo. Y dice que si nosotros creemos en Jesucristo, podemos tomar esta promesa que toda nuestra casa será salva. Pero no por el hecho de yo creer toda mi casa es salva, sino que es una promesa que cuando yo creo y yo vivo de acuerdo a los principios de Dios, mi familia va a querer ser salva y va a querer recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Necesitamos a Cristo. Podemos tener todo en este mundo, todo lo que te imagines, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Tú y tu familia necesitan de Cristo. Yo y mi familia necesito a Cristo. Quiero decirte algo: el hecho de que yo sea pastor, el hecho de que mi esposa sea pastora, no quiere decir que mis hijas vayan a pasar la eternidad con Cristo. Y yo sé que esto es como que de esas cosas difíciles de pensar, ¿verdad? Pero no, ellas tienen que crecer y ellas tienen que decir: yo quiero creer en Jesucristo y yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Pero hay muchos hijos de cristianos, muchos hijos de pastores, muchos hijos de siervos de Dios que le han dado la espalda al Señor porque no lo garantiza. Por eso es tan importante saber: mi salvación es personal. Nadie más puede influir sobre esa salvación, solo yo, que decido creer en Jesucristo. Amén. Mi tercer punto es esta promesa de Dios: toda tu casa será salva. Toda tu casa será salva. Pero tú tienes que ser una persona que anime a cada persona de tu casa a creer en Jesús. Amén. Amén. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás, está diciendo Josué. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero fíjate la declaración que hace Josué: pero en cuanto a mí, a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Puedes decir eso conmigo? Nosotros serviremos al Señor. No solamente se trata de ser salvos. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, tiene que nacer en nosotros un deseo de servir a Dios y de decir: ¿sabes qué? Dios, yo quiero hacer algo por ti. ¿Qué puedo hacer por tu reino? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Eso es lo que tenemos que anhelar y buscar todos los días de nuestras vidas. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y por eso aquí Josué dice: ustedes escojan a quién quieren servir, sirvan a quienes ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero decirte algo: todas las personas, di conmigo, todas las personas van a servir a alguien. El día de hoy la mayoría de las personas sirven al dinero. Sus vidas están regidas, por lo menos en la parte occidental donde vivimos del mundo y pegado a Estados Unidos. Normalmente estamos sirviendo al dinero. Y toda nuestra vida se rige al dinero. ¿Cuánto dinero puedo hacer? ¿Cuánto dinero puedo lograr? ¿Cuánto dinero puedo invertir? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debo de...? Y todo se rige en base al dinero. Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de planificar acerca del dinero
en la economía. Y normalmente es, o sirves al dinero y tu vida se rige completamente en el dinero, o sirves a Dios. De hecho, Jesús lo dijo desde el primer siglo, desde los primeros años. Jesús dijo: tú no puedes servir a dos señores, o sirves al dinero o sirves a Dios. Y el problema es que muchos cristianos hoy dicen creer en Jesucristo, pero están sirviendo al dinero. Porque trabajamos 8 horas para hacer dinero y no buscamos ni media hora a Dios, ni 15 minutos a Dios. Tenemos nos llega nuestro cheque, nuestro depósito, lo que ganemos, y no nos importa Dios, y nos importa el dinero. Y todas las decisiones, antes de preguntarle a Dios, le preguntamos al dinero. Y eso trae un desorden en nuestras vidas. Ahora, quienes no sirven al dinero a veces sirven a otras cosas. Hay quienes sirven y su vida se va completamente a otros amos. No solamente el dinero, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser la promiscuidad sexual, a veces puede ser la familia. Hay quienes se volcan completamente y levantan como dioses a sus hijos, a su esposo, a su esposa, al éxito profesional, al éxito en la vida, a una manera de vestir, a una manera de comportarse. Y eso es su Dios, y eso es lo máximo. Si yo llegara a vestirme como tal, si yo tuviera tal, si yo tuviera... Y el problema es que todos esos amos van a desilusionar nuestro corazón. Son malos amos. El dinero lo que quiere es que tú vivas para el dinero, para el dinero, para el dinero. Y ¿sabes qué? La mayoría de las personas que solamente vivieron para el dinero en los últimos de sus días, ¿sabes de qué se arrepienten? De que todo su tiempo lo estuvieron metiendo para ganar más dinero, de que nunca estuvieron con su familia, de que nunca estuvieron sirviendo al prójimo, de que nunca hicieron nada verdaderamente valioso. Mi hermano, porque verdaderamente tú y yo solamente tenemos una vida. Y esa vida se va a acabar. Y cada día que pasa, pasa y nunca regresa. La palabra de Dios dice que la vida es como la neblina, que de pronto está y de pronto ya no está. Y todos aquí un día nos vamos a morir. ¿Y cómo nos van a recordar? Y solamente nos van a recordar nuestros hijos y nuestros nietos, y ya. Nadie más se va a acordar de nosotros en la eternidad. Por eso es tan importante que aprendamos a servir a Dios. Jesús dijo: hagan tesoros en los cielos. Hagan tesoros en los cielos. Y como iglesia y como pastor, mi deseo es animarte a que tú y yo aprendamos a hacer tesoros en los cielos. Desde el hecho de traer despensa, ¿verdad? Ayudar a unos niños, que cuando llegue tu cheque, yo sé que tal vez tú te lo puedes gastar en 1000 cosas, pero que tú digas: no, pero sabes que yo soy parte de una iglesia, y esa iglesia necesita pagar una renta, esa iglesia necesita pagar unas sillas, esa iglesia necesita pagar un sonido, esa iglesia necesita pintura, remodelación, luz. Necesita. Si yo soy parte de una iglesia, ¿cómo no voy a dar cada mes? Si voy y me siento cada semana a recibir la palabra de Dios, ¿cómo yo no voy a ser parte de la iglesia dando? ¿Cómo no voy a ayudar a unos niños que están sin padres? Tengo que dar, no puedo gastármelo todo en mí, en mis deseos. Sabes, hoy hay tantas cosas que el mundo te ofrece para comprar, y cada día más, para que te gastes todo tu dinero en ti. Pero tenemos que dejar de voltear y ver a Dios. Señor, ayúdame a poner en orden mi familia. Y aquí esta declaración es: mi familia y yo serviremos al Señor. Y yo tengo como padre, para todos los padres que estamos aquí, tenemos que poner orden. Tenemos que apartar el domingo para ir a la iglesia. Eso es lo primerito. El domingo no puedo faltar a la iglesia. Tengo que hacer el hábito, y que mis hijos crezcan sabiendo que el domingo es el día que celebramos que Jesús resucitó. No puedo faltar a la iglesia. Y yo sé que a veces hay cosas que suceden por las que no podemos venir, pero que no sea un mal hábito en nuestras vidas. Ir un domingo sí, uno no, 2 no, 1 sí, 3 no, 1 sí. Porque eso es no darle importancia a Dios. Lo primero es
traer a mi familia a la iglesia. Pero no solo eso, yo también necesito enseñarle a mis hijos a servir a Dios, a servir en la casa del Señor, a saber que, bueno, hay que venir a poner los arreglos, hay que recibir a la gente, hay que dar clases a los niños, hay que cantar en la alabanza, hay que acomodar coches. Eso es servir a Dios, tratar de animar a que las personas puedan venir a limpiar una silla, a barrer y trapear. Hay tantas cosas que podemos hacer para servir a Dios. Entre semana, ir a un grupo de vida, a nutrir nuestro espíritu como familia, a nutrir nuestra alma como familia y decir, ¿sabes qué? Necesito conocer más del Señor. Mi hermano, como padres, tenemos que aprender a servir a Dios. Y el 2025 tiene que ser un año donde nosotros pongamos el ejemplo como padres y digamos, tengo que ir a servir a Dios. No puedo faltar en mi servicio a Dios. Amén. Cuarto punto, toda tu familia servirá al Señor. Y quinto punto, y con este termino, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una gran nación. Esta es una promesa que Dios le da a Abraham. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y mi quinto punto es: tu familia será de bendición a otras. Como te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, Dios te ha puesto personas alrededor de ti, familias alrededor de ti, para que tú seas de bendición para ellos, para que tú traigas salvación a sus familias, para que tú traigas bendición a sus familias. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser una esfera de influencia a las personas que están alrededor. Tus vecinos tienen que estar mejor por el hecho de que tú estás ahí. Las personas en tu oficina, en tu escuela, en la cuadra donde vives, en el lugar por donde pasas, tienen que ser mejores simplemente por el hecho de que tú estás ahí y tienes a Cristo en tu corazón. Tenemos que ser intencionales en la manera de decir, no, yo tengo que buscar la manera de bendecir a otras. Yo sé que como iglesia, pues buscamos dar y decimos, bueno, vamos a traer despensa, vamos a dar despensa, sí, pero eso es algo que todos nosotros deberíamos de hacer todas las semanas de nuestra vida y ver y decir, ¿sabes qué? Hay una mujer en la calle, puedo llevarle ropa, hay unos niños en la calle, puedo llevarles un sándwich, hay una persona en mi trabajo que está pasando por depresión, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por ella? La bendición que Dios quiere darnos no solamente es para nosotros, no es para que nos la guardemos, es para que seamos de bendición a otros. Tenemos que ser de bendición a otros. Tenemos que buscar la manera. Y tal vez dices, es que no tengo dinero, no me alcanza. No, pero puedes abrazar, puedes hablar, puedes mandar un mensaje, y muchas veces eso es suficiente. Siempre, cada día puedes ser de bendición para alguien. Puedes mandarle un mensaje de ánimo a algún familiar, a algún conocido, a alguien que amas. ¿Sabes qué? Dios está contigo. ¿Conoces a alguien que está enfermo? ¿Alguien conoce a alguien que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene alguna enfermedad? Yo creo que todos conocemos a alguien que ha perdido a un familiar, que ha perdido a alguien. Qué tristeza, qué dolor. En la semana nos avisaron un bebito que perdió la vida, 2 años. Imagínate el dolor que puede estar pasando esta familia. ¿Qué podemos hacer por ellos? Cerca de ti debe de haber alguien que perdió. Aquí en la iglesia hay personas que en los últimos meses han perdido familia, hijos, padres, hermanos. La bendición que Dios nos da no es solamente es para nosotros. Y el mundo el día de hoy enseña, cómprate todo lo que quieres, gasta en ti, preocúpate por ti, ve por ti, por ti y por ti. Y eso está destruyendo nuestra sociedad. Y Jesús lo profetizó hace 2000 años, eso está escrito. Y dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya no va a amar a las demás personas.
Por eso hoy es tan rápido divorciarse. ¿Por qué? Porque ya no me gustó. Porque ya no me gustó como es, y eso es un error. Porque cuando uno hace un pacto delante del Señor, quiere cumplir ese pacto, no porque te guste o no te guste la persona. Es un error eso. Y como cristianos nosotros tenemos que ir en contra de eso y decir, no, la voy a amar porque decidí amarle como es, con sus errores, con sus fallas, con sus cosas difíciles y también con sus cosas buenas. No dejemos que en la iglesia el amor se acabe. Mi hermano, tú y yo tenemos que ver cada semana qué podemos hacer por alguien. ¿Cómo puedo yo bendecir a alguien más? De los que tenemos hijos, que tienen todavía compañeros en las escuelas, a veces escuchamos las historias de los padres. ¿Podemos ayudarles? ¿Podemos darles un consejo? ¿Podemos darles un abrazo? Tú y yo hemos sido puestos, nuestra familia, como una luz. Amén. Así que tengamos familias de bendición a otros. Ahora, todo esto que hemos hablado, estas promesas que te he dado el día de hoy, tenemos que planificar para el próximo año. Número 1, tenemos que planificar que mi esposa, mis hijos, todos conozcamos del Señor. Número 2, que sirvamos a Dios, que como familias nos metamos en el servicio a Dios y digamos, yo quiero ser parte de la bendición de la iglesia. Número 3, que seamos bendición para otras personas, para otras familias. Pero eso tiene que ser de manera activa. Planificar y decir los domingos, está bien, vamos a comer con la familia, claro, padrísimo, pero antes vamos a ir a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia. Está bien, tenemos compromisos, el sábado sí, nos vamos a desvelar, pero acuérdense algo, el domingo tenemos que ir a la iglesia. Dejemos nuestra ropa preparada, el desayuno listo, las cosas para que sea más fácil, para que no tengamos que pelear al otro día en la mañana. Ya sé que llegas peleando a la iglesia, lo sé porque los veo. Entonces, deja tu ropa lista, deja tu ropa lista. Hoy en la mañana, con aparte este climita, ¿verdad? Más fresco, pues dan ganas de quedarse en la cama el dominguito. Tenemos toda la semana para despertarnos temprano, pero aún así nos despertamos temprano. Nos despertamos temprano. Desperté a mis hijas, vénganse, vámonos temprano a la iglesia. Nos vestimos, nos arreglamos y nos vinimos, como cada domingo. Mis hijas saben eso, cada domingo. Y lo hemos hecho, pues ya, esta semana es cumpleaños de mis 2 hijas. Una cumple 11 y la otra cumple 7. Y desde hace 11 años es lo que hemos hecho, desde bebitas. Siempre las hemos traído a servir al Señor, siempre. Y alguna vez se han enfermado, alguna vez hemos tenido algún compromiso, claro, pero tratamos de estar siempre. La semana pasada que tuve la oportunidad de ir a predicar a Tehuistla, que fue una bendición estar ahí con el pastor Mario, fuimos toda la familia y es hermosísimo. Para mí eso es lo más bello, ir con mi esposa y mis hijas. Más que predicar, más que estar en otra iglesia, lo más bello para mí es mi esposa, mis 2 hijas viajando en la camioneta, yendo, teniendo un tiempo juntos, teniendo un tiempo de servir a Dios como familia. Mis hijas no van a poder decir que yo no les enseñé a servir a Dios. Cuando ellas crezcan, ellas decidirán qué van a hacer con sus vidas, pero jamás van a decir que yo nunca les enseñé el mensaje de Dios, que yo nunca les enseñé a servir a Dios. Si ellas tomaran la decisión un día de decir yo ya no quiero nada de Dios, pero jamás podrían echarme la culpa a mí, porque ellas sabrán que yo siempre las enseñé a servir. Mi mamá, cuando nos convertimos al Señor, yo tenía 3 años, mi mamá se convierte al Señor y siempre nos llevaba a la iglesia. Siempre, siempre. Siempre fue una mujer de testimonio hasta la fecha. Siempre fue una mujer que nos enseñó a diezmar. Siendo viuda nos enseñó a diezmar. Siempre fue una mujer que nos enseñó. Yo me acuerdo que tantas enseñanzas que ella nos dejó de vida. Gracias a Dios todavía mi mamá vive, ¿verdad? Pero siempre, una tras otra.
nos enseñaba a orar en la noche. Yo veía a mi mamá todas las noches leyendo la Biblia, todas las noches antes de dormir. Me acuerdo perfecto, tengo la imagen perfecta. Cuando éramos pequeños en la cama, dormíamos varios, el lugar donde vivíamos era muy frío, entonces dormíamos a veces 3 o los 4 hermanos en la cama, calientitos, y mi mamá tenía una lamparita así, un foquito chiquito, yo creo que ya ni los hacen esos foquitos. Prendía el foquito para leer su Biblia, todas las noches. Hasta la fecha lo hace. Todas las noches, todas las mañanas, siempre. Mi mamá siempre en su trabajo iba a trabajar en las mañanas y en la hora de su comida, un día de la semana, no me acuerdo si eran martes, miércoles, la hora de la comida de ese día, se iba a su grupo de mujeres, tenía su grupo de mujeres. Mi mamá siempre nos enseñó a servir a Dios, siempre nos enseñó a buscar a Dios y verdaderamente esta promesa que está en Salmos 112, se cumplió, porque verdaderamente los 4 hijos somos personas de bien, personas que caminamos con éxito. Tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero somos una familia que hemos creído en Dios, que hemos buscado a Dios y que el día de hoy servimos a Dios, cada uno de nosotros, en distintas ciudades, en distintos aspectos, pero todos servimos a Dios. Y es una bendición. Pero sí te voy a decir algo, mi mamá siempre fue muy constante. Nunca nos dejaba faltar a la iglesia. Nunca dejó de leer su Biblia. Nunca dejó de orar. Siempre fue una mujer paciente. Hoy ya pasaron 34 años que nos convertimos a Cristo, que empezamos a ir a la iglesia. Y gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Lo que te digo, mi hermano, es que es tu responsabilidad como padre y como madre. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que no hace falta la iglesia, que hay que servir a Dios, que no podemos dejar de leer nuestras Biblias, que no podemos dejar de orar, porque sabes una cosa, cualquier cosita pequeñita, el diablo la va a usar para destruir a tu familia. Amén. Así que vamos a creer que Dios nos va a usar para ser buenos padres y orar por nuestros hijos e instruirlos en el camino. Para aquellos que ya tienen hijos grandes y que dicen, híjole, pues yo ya no los tengo en casa, o ya son adultos, ¿verdad? No dejes de orar por ellos. Nunca dejes de orar por tus hijos. Yo sé que muchos hijos a veces crecen y toman malas decisiones también. No les enseñamos la palabra a tiempo. Tal vez nosotros llegamos a Cristo cuando ellos ya estaban formados. Pero la oración tiene poder. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tus nietos para que ellos vengan a Cristo. Anímales con amor, con amor. Hijo, ve a la iglesia. Hija, no faltes a la iglesia. Cuando ya seas abuelo o aquellos que ya son abuelos, anima a tus hijos a llevar a sus hijos a la iglesia. No dejes de hacerlo. Un día lo van a hacer. Un día te van a decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a ir a la iglesia. Y ese día puede ser el día que Dios transforme sus vidas. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.